Le agradecemos al Centro de Capacitación y Gestión Judicial la posibilidad que tiene la prensa, los periodistas de la provincia de Misiones, de tomar contacto con el proceso de capacitación que se ha abierto, mirando, observando lo que será a partir del 1 de marzo la aplicación de los nuevos códigos de procedimiento en general. Estamos aquí, bueno, nos hemos convocado un grupo de colegas invitados por el Centro de Capacitación y Gestión Judicial Mario de Castelli. Está el colega Germán Galarza, de Noticias del 6, Sergio Padula, por Misiones Online, bueno, y quien hace la introducción, Gabriel Fusté, de Radio República. En este caso, para compartir con Rita Mil, que es una especialista en Código de Procedimiento Penal y viene capacitando a nuestros jueces y a nuestros funcionarios para esto que le decía antes, el inicio de la aplicación de los nuevos códigos. La doctora Mil, ¿cómo le va? Pero muy bien, buenos días. Gracias por darnos estos minutitos. No, Cuéntenos de entrada cómo está la capacitación, cómo responden los funcionarios, cuáles son, en general, los temas que van surgiendo. Está. La capacitación la iniciamos la semana pasada. Subimos hasta El Dorado. De ahí trabajamos un día, luego lo hicimos en Puerto Rico otro día, finalmente en Oberá el último día. En cada lugar en donde trabajamos se concentró gente de las circunscripciones cercanas y se hizo el trabajo con magistrados, funcionarios y empleados del fuero penal. Cosa que en un primer momento a mí me pareció extraño y a poco de pensarlo dije, qué bueno que los empleados tengan oportunidad de enterarse de qué se trata esto que estamos haciendo, porque ellos son parte inexorable del proceso y de la evolución que esto va a tener. Entonces, acomodamos los niveles de exposición y pienso que todo va saliendo muy bien. Y hoy nos toca Posadas. Qué bueno. Doctora, vivimos una etapa de recambio, de modificación, de renovar los códigos de procedimiento en el ámbito penal. ¿Cuál es el desafío en ese contexto que usted piensa a nivel país y regional también? Y bueno, la temática es muy larga, voy a tratar de hacerla breve. La reforma de los códigos procesales penales se viene trabajando desde hace muchos años, particularmente por quienes conformamos asociaciones dedicadas, como ser la de profesores de procesal penal y la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Se está tratando de acercarnos al paradigma constitucional luego de la reforma de 1994 con la incorporación de los pactos internacionales, ya que evidentemente desde que eso ocurre ha cambiado el paradigma del debido proceso penal. Tenemos que acomodarnos a una serie de nomenclaturas, situaciones, y si no lo hacemos, podemos hacer incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional. ¿Qué ha pasado en las provincias? Como siempre pasa, algunas toman la delantera y han modificado sus códigos y ya están encarriladas totalmente dentro de lo que se ha dado en llamar el modelo acusatorio. Otras, como Corrientes, a pesar de haber tenido proyectos, uno de mi autoría en varios años tuvo estado legislativo, lamentablemente no tuvimos la posibilidad de que se sancionara y seguimos con el modelo del año 71. Y otros intermedios como Misiones, que bueno, felizmente empezaron a transitar el camino. No digo que sea el recambio total, pero indudablemente que es el primer cambio, muy alentador por cierto, y también producto de ese plebiscito que creo que se hizo en las elecciones provinciales, en el sentido de consultar al común de la ciudadanía qué le parecía la posibilidad de que la víctima de los hechos delictivos tuviera una participación activa en el proceso penal. O sea, es para brindar. Doctora Mil, a partir de la incorporación del querellante particular ahora, en primer lugar le pregunto, ¿cómo lo toman los jueces y los magistrados de Misiones, la incorporación de este elemento nuevo, si digamos, lo asimilan bien? Y en segundo lugar, ¿cómo se lleva la acción penal ahora conviviendo un querellante particular y un fiscal? A ver, la experiencia en el interior fue que los magistrados y funcionarios están un poco expectantes a ver cómo empieza a caminar esto. Evidentemente va a depender también de los foros locales, es decir, los abogados
en cuanto a cómo hacen sus presentaciones, qué preparación tienen para esto, qué predisposición. En el de Posadas concretamente, hoy advertí sí alguna preocupación de los magistrados particularmente de cómo se van a conducir ante determinadas situaciones o planteos concretos que pudieran tener por parte de los abogados litigantes. Como toda reforma, esto va a tener sus marchas y contramarchas, sus interpretaciones diversas, porque saben que la biblioteca de los abogados da para fundar en un sentido o para fundar en el otro. De tal manera que creo que por el momento no tendrían que preocuparse demasiado y esperar que se vaya decantando esto solo, y dentro de algún tiempito, 3, 4, 5 meses, hacer reuniones, hacer talleres en donde compartan las preocupaciones comunes, porque evidentemente las tienen y es razonable. Solamente un magistrado o un funcionario irresponsable no tendría la preocupación que hoy han expuesto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo se conlleva la acción penal ahora, existiendo un querellante particular y un fiscal? No, En un proceso, ¿cómo va a ser? no capto muy bien cómo se conlleva. ¿Cómo Pueden interactúan? actúan Claro. simultáneamente. ¿Y qué pasa si tienen Divergencias? Claro, bien. No ata o no limita al representante de la víctima, o sea, del querellante conjunto, al abogado que representa al querellante conjunto, no la limita la actuación del fiscal. No obstante, convengamos de que la jurisprudencia de nuestra Corte ha presentado idas y venidas, y esto va a ocurrir acá también, porque de pronto hasta un mismo ministro de la Corte en un caso ha resuelto una cosa y en otro otra, acerca de esto que me pregunta concretamente, es decir, las facultades y hasta dónde le damos las facultades al querellante conjunto cuando el fiscal se hace a un lado, por ejemplo. Sí, son caminos a recorrer. Ni la Corte lo ha ofrecido de manera lineal, tiene idas y venidas. Ya podemos volver con el tema de querellante. Yo quiero establecer algunos criterios, ¿no? Primero, ¿cuál sería hoy un plazo procesal razonable hoy entre la sustanciación de la causa, digamos, desde la primera hoja del expediente hasta que se eleva a juicio? ¿Cuál sería lo lógico, lo esperable hoy? ¿Y qué lo torna lento todavía? Es todo un tema, el del tiempo en el proceso y el plazo razonable. Los instrumentos internacionales no fijan ningún plazo, solamente dicen que los procesos deben concluir en plazo razonable. Las leyes, la 24390 modificada por la 25430, nos hablan de 2 años con la posibilidad de 1 año más cuando la causa ya ha sido elevada a juicio, y la posibilidad de otros 6 meses cuando la causa está con recurso de casación o recurso extraordinario. Convengamos que buceando en las raíces de la historia, no sé si por casualidad o por qué, lo cierto es que se considera plazo razonable el de 2 años. 2 años. Con la posibilidad de ampliación ante causas excesivamente complejas, causas de investigación muy dificultosa. No es lo mismo investigar una estafa común que una estafa piramidal de Madoff como fue en Estados Unidos. Obviamente estamos hablando de cosas diferentes. ¿Y cómo porque muchas veces hablamos de que el proceso se dilata por las constantes presentaciones de la defensa del imputado, ¿no? Apelaciones, casación, digo, ¿cómo acelerar eso? ¿Se piensa en un proceso, una estrategia? Se ha pensado, y lo que se ha dicho es, no se pueden cercenar las garantías de la inviolabilidad de defensa del imputado porque de alguna manera se sancione al abogado que presenta recursos que cree que son razonables. Pero sí, cuando se va a hablar del tiempo razonable del proceso, se toman en cuenta que las presentaciones profesionales tengan verdadero sustento y que no sean simplemente conducentes a dilatar, porque en los casos en que la pena es relativamente breve podemos llegar a una prescripción
por la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo. Entonces, si el fiscal se opone eventualmente a un pedido de prescripción, entre las pautas que fija la Corte Internacional de Derechos Humanos es tener en cuenta esta actividad defensiva, pero no podemos cercenar la posibilidad de recurso del imputado. Claro, bueno. Recordamos a los que están siguiendo este programa hecho con la doctora Rita Mil, especialista en Código de Procedimiento. Esto está saliendo por el Centro de Capacitación Judicial. Se suma, nos presentamos de entrada, el señor Carlos García Coni por Tupambaé. Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va? Qué gusto poder compartir. compartir. Doctora, el tema de la justicia y fundamentalmente en distintas provincias hay determinadas partidas en los presupuestos, algunas más, otras menos, de acuerdo. ¿Usted cree que hay un mínimo como para que la justicia pueda desarrollarse cómodamente dentro de esos presupuestos, algunas quizá atrasadas en su informatización, atrasadas en la cantidad de juzgados que pueden haber en algunas de las provincias? ¿Cuál es la situación con respecto a eso? Esa es una problemática permanente. 4 años fui presidente del Colegio de Magistrados de mi provincia y era la lucha eterna. Y lo cierto es que a veces los poderes políticos, y esto en el orden nacional, provinciales, esto pasa por todos, corta horizontal, ¿verdad?, el problema, los poderes políticos a veces olvidan que la delincuencia, por motivos que no son del caso analizar acá, ha tenido un crecimiento exponencial y que el presupuesto del Poder Judicial casi siempre está sumamente rezagado. No hablo solo de sueldos de los magistrados, que también por eso luchábamos en su momento. No hablo solo del sueldo de los magistrados o de los empleados. Hablo en general de las partidas que se deben asignar para tener, por ejemplo, un centro de capacitación como este. Pero todo, la informatización, el poder actuar en redes, la capacitación de los empleados, no solo del juez o del profesional que actúa en la justicia, es fundamental y lamentablemente se descuida bastante. Porque claro, el peso político del Poder Judicial es relativo, solo aparece en determinadas circunstancias. Y esto es así, simplemente. Y en cuanto a la cantidad de juzgados, en general, sin puntualizar provincia por provincia, pero en general en el país, ¿usted cree que ante este crecimiento de la delincuencia, de la cantidad de casos, de esta idea de que 2 años tiene que tener una causa como máximo, si es muy grande, 6 meses más, cree que está la cantidad ideal o que está faltando creación para poder tener un poco más de acción? Creo que la respuesta es mucho más compleja. No pasa solamente por la cantidad, pasa también por la eficiencia, y la eficiencia pasa, entre otras cosas, por tener códigos de procedimientos adecuados. El soporte normativo para que el funcionario o el magistrado pueda resolver las causas antes de que éstas ingresen al sistema, como ser lo que van a poder hacer ahora con la aplicación de los criterios de oportunidad acá, es una de las tantas maneras que nos puede ofrecer, porque es una cuestión política instrumental general, no es solamente plata. Necesito el dinero, eso es la base. Necesito funcionarios y magistrados responsables y necesito un buen soporte normativo que haga que el 80% de las causas, que son el chiquitaje, traten de no ingresar al sistema, que tengan soluciones alternativas. Las soluciones alternativas hoy por hoy se trabajan en todo el mundo. Yo estuve varios meses trabajando en México con este tema, soluciones alternas a la solución a los conflictos, porque no todo pasa por que el juez lo solucione. Pienso más bien que es a la inversa, debiéramos dejar al juez y al fiscal para las causas graves que ameriten realmente un abocamiento personal y tratar de que la mayor parte de las causas no ingresen al sistema y puedan tener solución anterior. ¿Esa solución se puede dar a través de la mediación o cuáles son las Tal herramientas? cual, bueno, ya que lo decimos, el libro mío resultado del trabajo en México es mediación penal, sí, sin duda.
los medios alternos contribuyen notoriamente. ¿Se aplica muy poco? ¿Se aplica muy poco la mediación judicial en Misiones o en Argentina? Bueno, es que en Misiones todavía no la tienen a la Ah. mediación penal. En muchas provincias argentinas sí se está trabajando desde hace años en la civil y ha dado muy buenos resultados, y desde hace, le diría, una década recién se empezó a ver esta posibilidad en materia penal, porque es como que la gente decía, ¿cómo? ¿Vamos a cuasi privatizar la justicia penal? No puede ser. Vamos a dejar en manos de los de los protagonistas del conflicto la solución del problema. No puede ser, esto no es civil, es penal. Cuesta mucho, pero... Ahora, usted utilizó un término muy nuestro que es chiquitaje. ¿Cuáles serían las causas para ir a la mediación, como dice Sergio? Cuando yo hablo de chiquitaje, lo hablo de manera objetiva, porque lo que para mí, para usted puede ser chiquitaje, para el protagonista del suceso no lo es. Entonces, al referirme de esa manera, sí... No, pero se entendió que no fue despectiva. Bueno, Pero yo le voy a poner un ejemplo que generó algún debate. Hubo una intervención judicial que generó la acción judicial, o sea, un juez, un allanamiento, una intervención de todo el sistema del aparato judicial por un perro que estaba recluido, digamos. ¿Eso amerita el activar el aparato judicial? Yo diría que no. Directamente le digo no. Pero tenemos ejemplos también en Corrientes de habeas corpus para una persona no humana en el juzgado federal. Claro. O sea, cada uno tiene derecho, evidentemente, pero yo tengo que, si tengo que practicar políticas de Estado, tengo que pensarla en resolver primero el problema del ser humano. Claro. Y después sí, veamos qué podemos hacer con los que no lo son. ¿Y ese sentido común lo tiene que aplicar el juez directamente? Sin duda. Suelo decir con frecuencia que yo ya estoy jubilada hace 7 años, ¿verdad? O sea, estoy más allá de que no me interesa a veces, cuando alguna vez actuaba de jurado en la selección de magistrados nacionales, provinciales, no me interesa el juez erudito. Yo quiero un juez que tenga, sí, conocimientos básicos, pero mucho sentido común, lógica en su razonamiento y adecuación al momento y al lugar en el que tiene que resolver ¿Lo las ve más cosas. cerca al juez de la gente en ese sentido? ¿Hubo un cambio en los últimos tiempos? Yo creería que sí. Antes estábamos, yo trabajé 3 años y medio en la justicia y en el año 71 ingreso al Poder Judicial, hago el primer debate oral de mi provincia y vivíamos encerrados en nuestros despachos. Vivíamos aislados de la gente, trabajando las cosas como casos de gabinete. Hoy el juez es otra cosa. Y mientras más cerca esté de la gente y mientras más contacto con el común de la gente y escuchar los requerimientos de la gente en el supermercado, en la vía pública, pienso que vamos a tener una justicia de rostro más humana. Doctora, en las provincias donde ya se avanzó con reformas en los códigos de procedimiento, como se van a implementar acá desde mañana, ¿se ve más agilidad en los procesos judiciales? ¿Es palpable eso? Estamos todo en experimental, o sea, Chubut, Neuquén, Entre Ríos, tenemos varias provincias que están implementando, pero procesos de corte más acusatorio. Prestemos atención a que todavía está tendiendo hacia allí, no está definitivamente enrolado en el proceso acusatorio. Este es un paso. Y francamente no tengo estadísticas como para decirles porque en todo se está instrumentando. Hace poco estuve en Córdoba observando juicio por jurados, por ejemplo, jurado popular. En lo personal, no soy muy adicta, por decirlo así, al jurado popular. Alguna vez quizás los amigos juradistas me convenzan. Pero lo cierto es que sí, eso me permitió apreciar cierta agilidad en los procesos. Córdoba ha sido siempre, desde el año 40 del siglo pasado, de 1940, quien marcó punta avanzada en toda la temática procesal penal. Ahora se ha quedado un poquito rezagada, pero aún así trabaja con juicios por jurados populares.
también tienen sus objeciones. Personalmente lo expresé con motivo de mi presencia ahí 2 o 3 días viendo el actuar de los jurados, pero no tengo estadísticas que me permitan a mí decirle, oh sí, hemos acortado los tiempos de los procesos fundamentalmente. Sabe que más que esa preocupación, yo le diría que atendería a que a través de esta normativa que se va a empezar a instrumentar, exista la posibilidad de resolver lo que llamamos el conflicto humano. Es decir, ante hechos que podemos sacar del ámbito jurisdiccional, juntar a las partes, hacerles intercambiar palabras, a veces hablando primero con uno, después con el otro, en una tercera sesión juntarlos. Lo que uno pretende es resolver los conflictos humanos, más allá lo mejor de unos meses más o unos meses menos. Es cierto, justicia tardía no es justicia, es solo historia, ¿verdad? Esto es así, todos lo sabemos. Pero creo que si nosotros conseguimos apartar del sistema procesal los casos que podrían tener otra alternativa de solución, y ustedes trabajan muy bien en Misiones con la suspensión del juicio a prueba, por ejemplo. Entonces, permitiríamos que el juez y el fiscal se aboquen a los casos que realmente ameritan un tratamiento, porque tenemos personas detenidas, porque hay situaciones en las que el reclamo social nos puede incendiar una comisaría, etcétera, etcétera. Y la mediación, doctora, es muy difícil de implementar, muy costosa, como para Yo creo que no. demore más tiempo. No, de creería que no. Es cuestión de ponerse en marcha y pensar en un centro de mediación penal. Siempre hay que poner a veces unos pesitos más de los... Ahora, si me dicen la justicia es cara, y bueno, entonces, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de no justicia? hagamos justicia. Doctora, mencionaba usted el recurso habeas corpus hoy en parte sí, de su en charla. favor de un animal. Claro, en favor de un animal. Sí. En Misiones se registraron 2 casos en las últimas semanas que marcaron un precedente. De hecho, fue un fallo de la Cámara de Apelaciones recientemente creada que bueno, no daba lugar a ese habeas corpus en un caso de abuso agravado, sentencia firme. Y también se dio lo mismo en un caso de homicidio. Digamos, ¿están siendo mal utilizados? ¿Vivimos en tiempos en el cual está mal utilizado el habeas corpus por parte de las defensas? Yo no puedo contestar sobre un caso concreto si no tengo todos los elementos. No, pero digo en general, digamos. No, ¿Qué puede observar usted? No, pero vos me preguntás si pueden estar mal aplicados. Puede que sí, puede que no. Yo necesito ver el papel, necesito analizar la situación y ahí te voy a decir, sí, me parece que acá... En la línea de lo que dice... es muy difícil opinar en abstracto pero hay casos sobre casos concretos. Claro. Hay una tendencia, me parece, que se dio mucho estos días, es noticia, digamos, de por hechos penales ir a la corte, terminar en la corte, y obviamente procesos que se estiran. ¿Ahí no habría que restringir el recurso a la corte? Y la Corte ha restringido bastante el acceso para el recurso extraordinario en materia penal y en materia civil. Lo ha cerrado bastante en los últimos años, pero ¿qué ocurre también? Nosotros somos Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha bajado línea en este sentido y cada vez ha ampliado más el concepto de qué causas y en qué situaciones se puede llegar a la Corte Suprema de un país. Entonces, si bien por un lado, desde el punto de vista técnico-procesal, la Corte ha ido cerrando un poco el camino, cuando se hacen planteos concretos en los que están comprometidas situaciones de tipo penal, a veces, y el fallo Casal es un ejemplo paradigmático de eso, ha abierto las puertas del recurso de casación como si hoy fuera un recurso ordinario. Doctora, ¿con qué objetivo se para usted frente a los jueces y a los magistrados acá en estas semanas de capacitación? Por lo menos en esta etapa que está haciendo. ¿Usted pretende que ellos logren incorporar qué conceptos, qué ideas madres, si es lo de querellante, si es agilizar de otra manera? Cuando, digamos, dentro de un tiempo, cuando usted venga a Misiones y vea que hay determinados cambios, se va a sentir satisfecha porque les inculcó qué cosa. Suelo decir con frecuencia que la mente es como un paracaídas, solo funciona si está abierta. Puedo venir acá, dar
charlas magistrales que no lo son, trato de interactuar, traigo casos, ejemplos, fallos, y a lo mejor también digo, salen de ahí o fueron obligados por un asueto judicial y yo no los convencí. No es mi pretensión convencer, pero suelo decir también que a lo que aspiro es a que me concedan el beneficio de pensar si aquello que me escucharon en el curso de todo un día y que no condice con lo que ellos internalizan como correcto, a lo mejor pueden repensar eso y darme la oportunidad de analizar lo que les estoy diciendo. Más que convencer a magistrados, jueces, funcionarios, pienso que es importante que la sociedad internalice de qué estamos hablando. Los magistrados tienen cierta preparación y solo algunos, a lo mejor un poco rezagados ahí en su concepción de lo que debe ser hoy un proceso penal, podrán no estar de acuerdo, está en todo su derecho. Pero me importa mucho el empleado judicial. Me importa sobremanera porque es el que puede transmitir hacia afuera en su contacto permanente con la sociedad de qué se trata esto de permitir que la solución de los conflictos se canalicen por otros medios y no solamente por una denuncia y un juicio penal. Que no todo puede terminar en el estrado judicial. Y esto es muy importante. Doctora, ¿qué tan importante para la mejora del proceso es tener una policía judicial? Es una aspiración de todos los tiempos, pero hoy policía judicial como tal, no solo nominativa como está en todos nuestros códigos, solo tiene Córdoba desde hace muchos años y parcialmente Catamarca. Como tengo que ir ahora a Catamarca, estuve mirando un poco y no entendí, y pienso que una vez que esté ahí pueda entender. Tiene para la circunscripción primera, que es la de Capital, y 2 o 3 localidades muy cercanas. Para el resto no tiene policía judicial. ¿Qué me decía un juez amigo de Catamarca? Mirá, lo que hemos conseguido con esto, por suerte, es de alguna forma despolitizar el actuar de la justicia. ¿Por qué? Porque ahora la policía judicial es nuestra, pertenece al Poder Judicial. Y convengamos que la pobre policía, a la que llamamos judicial, vive en una promiscuidad eterna. Depende para su nombramiento, sus ascensos, sus sueldos de un poder administrador. Ministro de Gobierno, ministro de Justicia, depende de cada provincia, pero lo cierto es que de pronto va a recibir directivas del Poder Judicial. Y de pronto puede también escuchar algo que venga de ese poder del que él depende. Entonces, es una aspiración de hace muchísimas décadas, no de ahora, tener una policía que pertenezca al Poder Judicial y opere como tal bajo las directivas de los miembros del Poder Judicial. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Usted estuvo en la Justicia Federal, bueno, estamos en el tema. Y en la provincial. En ambas. De Sergio Berni al ministro Franco acá, plantean la despenalización de toda la línea de producción, distribución y fragmentación de droga. ¿Comparte? Vuelvo a lo que dije hoy. No tengo precisión exacta de qué es lo que ellos sostienen y con qué límites lo hacen. Le voy a dar mi experiencia personal. No fueron tantos, porque más estuve 27 años en la justicia provincial, pero estuve 11 o 12 en la nacional, en la Cámara Federal de Corrientes. Yo vivía protestando contra esto, vuelvo a usar el término, contra el chiquitaje. La policía, la gendarmería, la subprefectura nos traían continuamente el caso del chico que estaba con 2 porros, el otro que estaba con unos gramos, el otro que... Y decía, no puede ser que se pierda tiempo en esto, no puede ser que... pero claro, hay que ver la cara y la contracara de estas políticas criminales. La política criminal es una cosa que tiene que ser integral, que tiene que estar pensada desde un contexto normativo. Y entonces es muy difícil decir, despenalizo todo el que tiene 2 gramos, 5 gramos, 10 gramos,
y penalizo lo otro, porque también no tengo que perder de vista que ese que tiene 2 gramos o 5 gramos tiene a su vez una cadena que lamentablemente se corta en algún eslabón que es el más importante. ¿Debe haber una mayor participación de las policías locales en el combate a la droga, además de las fuerzas federales? Creería que no están preparadas las policías locales para esto, solamente para el chiquitaje, o sea, los chicos que están en un parque, que están en una plaza, y bueno, y eso es lo que se recibía en la justicia federal. Son las fuerzas realmente preparadas, las fuerzas nacionales, las que deben estar en la lucha frontal contra esto, sin perjuicio de que la policía provincial en determinados casos pueda actuar y pasar inmediatamente a la justicia federal. Bueno, doctora Rita Miel, especialista en Código de Procedimientos, gracias. Gracias al Centro de Capacitación y Gestión Judicial. Volvemos a agradecerle Germán Gararza de Noticias del 6, Carlos García Coni de Tupambaé, Sergio Padura de Misiones Online, Gabriel Fusté de Radio República.